Queridos Hello Lovers, estamos de vuelta y tenemos un tema muy, pero muy interesante, muy común y muy real. Suki Yard, licenciada, está con nosotros otra vez porque vamos a hablar sobre qué pasa. ¿Quién queda con la custodia de los hijos cuando ambos padres fallecen, Suki? Un tema muy interesante, ¿no? Bueno, importante es, siempre se va a buscar esa protección de los menores que estén dentro de un entorno familiar, por ejemplo, en el que hayan tenido más familiaridad. Por lo general siempre le corresponde abuelos maternos, paternos, los ¿Es obligatorio, tíos. Suki? No necesariamente. De hecho, hay que hacer un proceso. Hay que solicitar la guarda-crianza de los menores, la tutela de los menores, para que quede debidamente sustentado y en firme por un juzgado. Suki, pero se dice que los padrinos, ya sea madrina o padrino, es como si fueran los padres, ¿no? Sustitutos. Sí, es pero lo eso que es se ha dado en la a conocer. religión. Pero, exacto. Basados en religión. Ajá. Pero, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Porque por lo general uno tiene esa responsabilidad, pero hay madrinas o hay padrinos que se desaparecen después que bautizan a los chiquillos. Bueno, lo que pasa es que la figura de madrino o padrino no está debidamente constituida o formalizada en ninguna normativa. La ley te habla de la consanguinidad de los familiares de los menores. O sea, la prioridad es siempre que sean familia. Y no es como que, bueno, pues yo me quedo con estos muchachos. Eso tiene que pasar por todo un proceso legal. Sí, claro, porque recordemos que ahí, por ejemplo, ¿quién va a ser el acudiente del menor en la escuela? ¿Cómo lo vas a llevar a las diferentes citas que tienen los menores, citas médicas? O sea, tiene que haber una documentación que diga jurídica que tú tienes la tutela, la custodia de los menores. Ahora, aquí es cómo entra ya la participación gubernamental. Se hace un estudio para ver las condiciones del hogar donde van a estar esos menores, si deciden que se quedan con la familia o si entonces pasan a un hogar para... O sea, ¿qué pasa en este lapso, Suki? La mayoría de los familiares que queden con los menores tienen que aproximarse a los juzgados de familia y hacer la solicitud. Una vez se presenta la demanda, el juzgado tiene la potestad de pedir un informe de trabajo social que visite dónde están o cómo son las condiciones, cómo van a vivir los menores de edad. Esto en el caso que fallezcan, aunque no estén ambos padres. Si hay uno, o sea, se entiende que le quedarían entonces con... Preguntita, Suki, ¿cómo sería el orden de prioridad, de relevancia de grado sanguíneo aquí? Porque obviamente uno dice, bueno, pueden ser a los abuelos, pero ¿qué pasa si esos abuelos están mayores, si no tienen cómo sustentar, ¿sabes? ¿No? Si Económicamente. ¿Sería entonces con algún tío, alguna tía, alguien con algún grado de parentesco? Lo otro es que también se da mucho en el interior de que los abuelos crían a los niños, algunos casos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú referente a esto? Bueno, por lo menos en el caso del interior, que las personas lo hacen, los adultos mayores, los abuelos lo hacen, más que todo por costumbre y no llegan a legalizar todo este procedimiento, ahí al final puede haber una afectación hacia los menores porque ¿quién verdaderamente los representa? Recordemos que van a haber una serie de procesos que hay que hacer. Por ejemplo, si esos papás pagaban seguro, la pensión que se le pudiera dejar a esos niños por sus papás, Claro. si los papás tenían un seguro de vida, ¿quién con la plata que dejaron los papás en el seguro? ¿Quién ¿no? va a tener la tutela de los bienes que pudieron haber dejado los papás, si hay casa? O sea, hay un procedimiento jurídico que hacer y lo recomendable es siempre que vaya, por ejemplo, lo que me preguntaba Rosetta, ¿quiénes son la prioridad? ¿Quiénes son los prioritarios? Por favor, si son ya personas adultas, entonces entraría tío, tía a velar entonces por esos intereses. Ok, Suki, tenemos una llamada, decimos hello, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Yo hace 7 meses perdí a mi hija. Ella dejó 2 hijas, ¿verdad? Entonces, hay una que el papá no la reconoció y la otra que el papá sí la reconoció. La parte de la niña que el papá la reconoció, yo soy la abuela materna, no me dejan verla. No me dejan verla, yo quiero... ¿Dónde está? Exacto, ¿dónde están las niñas? Ahorita mismo, la niña menor, que es la más chica, la tiene mi hija, pues, o sea, de parte acá de la familia materna. Ok, la tía está con la tía. ¿Y la otra? Ajá. La otra la tiene su papá porque esa sí la reconoció el papá. Ok. Mi pregunta es, si yo tengo que solicitar abogado para ver a mi nieta, la mayor. Pero la nieta tuya que está con su papá o que está con tu hija. Sí, porque no me queda La claro. que está con el papá, porque la que está con el papá es que no me la dejan ver, ni que tenga contacto con nosotros, porque además de eso,
ella tiene una hermanita y le han negado como el derecho de compartir con su hermana. Wow. Uy. Bueno, ahí sí, yo le sugiero a la Hello Lover que solicite, sí va a necesitar un abogado, en ese proceso no lo puede hacer sin abogado, que solicite la reglamentación de visitas. Es un derecho que tiene esa menor de poder convivir y desarrollarse y compartir con su familia extendida materna, abuela, hermana, tío. Ella tiene ese derecho, pero lastimosamente, bueno, no lastimosamente, a usted le toca accionar, peticionar, ir al juzgado de familia y hacer la solicitud. Fundamentalmente basado en el hecho de que no se le permite ver a la niña y que eso atenta contra los derechos de la tipo de menor. evidencia La tiene que llegar abuela para no eso? tiene derecho, el derecho la tiene la menor. La hermana. Claro, o sea, ella tiene derecho porque forma parte de esa familia extendida, pero en familia hay un principio fundamental que nadie puede quebrantar y es el interés superior del menor. ¿Qué es el interés superior del menor? Todos esos derechos que tienen los menores y que los procedimientos tienen que abocarse a salvaguardarlos y protegerlos. Ok. Suki, ¿qué ocurre si ya los abuelos fallecieron y solamente queda un tío? Un tío que es el que es grado sanguíneo, el que puede estar ahí atendiendo a los chiquillos, pero lastimosamente no tiene la solvencia económica para hacerse O tiene cargo sus propios hijos que- porque que tiene tiene otros que cargar, hijos, claro. porque tiene una casa que mantener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ¿Qué pasa con ese menor? lastimosamente el escenario es lamentable para los menores, sin embargo, él es la primera línea en Se le poder da la tratar, opción. él tiene, cuando ya que pónganse yo no puedo, yo no quiero, entonces muy tristemente, que creo que es peor ese escenario, entonces ahí los menores se tienen que entrar a determinar dónde van a ir esos menores y en este caso Porque en el albergues. caso de que es uno solo, pues bueno, uno dice, oye, ¿sabes? Se puede incluir, pero si vamos a decir que son 3, 4 hijos. Digo, ciertamente entraríamos en un tema de que, bueno, ese tío que no reúne las condiciones tal vez no se le pudiera obligar. Sin embargo, ¿qué ¿Hay escenario es alguna peor? especie de ayuda de parte del Estado en estas situaciones? No. Suki, Ayuda. ahora, si uno de ellos, ¿Cómo- Suki, cómo digamos que que ayuda? uno tiene 18 años y los demás 15, 13, 10. Entonces ahí el que tiene 18 años tiene que hacerse cargo de los hermanos más pequeños. Debe velar, porque al final son sus hermanos y entra el tema de la responsabilidad, la consanguinidad, es su hermano mayor. Debería él entrar de primera línea. Wow. Tomamos la llamada telefónica, decimos hello. Buenos días. Buenos días. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Igual a Quisiera usted. hacer una preguntita a la abogada Suki. Si el papá está detenido, está en la cárcel, ¿verdad? Entonces, yo como madre del que está preso, La abuela del niño. la abuela, sí, de la abuela. Pero la mamá de la difunta no me deja ver los niños, son 2 niños. ¿Cómo uno haría para ver los niños? Ok, déjeme entender la figura, señora. Su hijo en prisión, la mamá de los niños fallece Falleció, sí, y los 2 niños están con su abuela materna. materna, sí. Bueno, No la dejan verlo a los niños. No me deja ver los niños. ¿Usted ha intentado? Ellos le querían llevarle a mi hijo una nota, un abogado, llevarle una nota a la cárcel para que él le dé la custodia a la abuela materna. Su Y hijo yo le di reconoció a los yo le di- niños. Sí, están reconocidos, pero yo le di a mi hijo que no le firme nada al abogado. Suki. bueno, no quiero entrar en detalles la razón por la cual la persona está detenida. Voy a enfocarme solamente, y hago énfasis en eso porque ahí habían otras cositas que ver. Voy a enfocarme en lo que usted está preguntando y reitero, igual que la Hello Lover anterior, esos niños tienen derecho a compartir con usted como su abuela. Pero aquí lo importante es que los niños no entren en ningún tipo de ambiente de riesgo, que no haya ninguna condición o situación que vulnere sus derechos o que los ponga a ellos en una situación de riesgo. Si me pregunta a mí, yo igual entraría en un proceso de reglamentación de visita. Obviamente, aquí hay un papá que está vivo, el papá no ha fallecido, él igual tiene también sus deberes y sus derechos como padre. Sin embargo, yo entraría igual a pedir la reglamentación de visita porque
yo creo que de cierto sí se la darían la guardia y crianza a la abuela materna. Pero esos niños tienen derecho a compartir con su abuela. Quiero preguntarte así rapidito, abuelo de pájaro, el tipo de delito que haya cometido, ¿él también influye? Sí influye porque es que supongamos, y no queremos decir que este es el escenario de la Hello Lover, supongamos que a la persona la detuvieron, qué sé yo, porque hicieron un allanamiento en la casa y en esa propiedad se vendía droga. Hay una situación de riesgo para esos menores. Okay, entiendo. Entonces, el juzgado que va a hacer va a proteger a los menores. Incluyendo que sea la abuela. Claro, porque, recuerden, en proceso de familia, y esto, mis queridos Hello Lovers, llévenselo, esto no se les puede olvidar. Lo único que importa en los procesos de familia donde hay menores de edad son los derechos de los niños. Eso prima por encima de cualquier cosa. Bueno, tenemos otra llamada, Eddie. Exacto. Adelante. Hello. Hello. Aló. Le Buenos escuchamos, días. señora. Aló, buenos días. Adelante, días. amiga. Le escuchamos. Cuéntenos. Sí, yo tengo un proceso así. Mi hija falleció hace 2 años Ok. Ajá. y yo fui y busqué la guardia de crianza. Tengo la guardia de crianza. Ok. ¿Qué pasa? La niña no quiere ir donde el papá. Ok. Pasó un incidente cuando tenía 5 añitos. Yo fui a la CEPOP, estamos en proceso, vamos a ver qué decir. Pero la niña insiste de no ir donde el papá. ¿Qué tipo de incidente pasa? hubo, señora? El punto que yo estoy buscando es que cuando pasa estas cosas, que le toca, que el papá viene corriendo a pedir la visita, no van, investigan dónde ella va a estar. Pasan los incidentes, entonces después vienen, pasó lo que pasó, entonces Señora, van a investigar. señora, para Así tener hay el muchos escenario niños claro. Señora, que están pasando esas clases de cosas. señora, Ujú. ¿qué tipo de incidente tuvo la niña? ¿Con el papá? Un incidente con el papá. Ujú. ¿Cuántos años tenía la niña en ese momento? 5 años. Bueno, complejo el escenario. Sí. 3 años, tenía 5 años la niña. Ya eso está registrado. O sea, este es un problema grande. O sea, el punto que yo digo es que siempre dice que el papá tiene, ese es su derecho como papá, pero también tú tienes que ver cómo es el papá. Y- pero está el incidente cuidando a llegó esa a niña manos de la como es debido justicia. cuando le dan la visita. Señora, el incidente llegó a manos de la justicia. Se Sí, hizo ya una está allá, acusación está allá. formal. Sí, están allá. ¿Y Bueno, qué derecho? es El papá que no quiere los derechos del... Vamos por parte. Yo represento en estos momentos una menor de edad que su papá abusaba de ella en la reglamentación de visita. Él tenía la reglamentación y su papá abusaba de ella. Y en el acto, porque lo que pasa es que ahí entra el Ministerio Público. En esos procesos de familia, el Ministerio Público tiene participación, por consiguiente esa menor en el acto no podía tener ningún tipo de reglamentación. ¿Qué fue lo que dijo la menor? ¿Cuál es el incidente que ocurrió con la menor? Eso hay que, y si en caso tal, eso está ante el Ministerio Público, mi recomendación para la señora es que interpongan esa documentación en el proceso de Pero es que familia. no pierde automáticamente los derechos de ver a la niña una vez sea Digo, caso es de que, una violación. claro, lo que Suki. pasa, pero es que si no lo solicitas, el juzgado de familia no tiene manera de saber cuál es el escenario de la menor. Y ¿Ah? a pesar de no tener la guardia y crianza, sí debe mantener, ¿no? Sí debe pagar por, no sé, la alimentación de la niña y todo lo demás. Es que los procesos, una cosa es guarda, crianza, reglamentación de visitas y comunicación, educación, y otra muy diferente son los procesos de pensiones alimenticias. Los manejan inclusive jueces diferentes. Ok. Aún cuando no tenga esa reglamentación de visita, tiene la Debe obligación. cumplir Aunque esté, con esa digamos que está responsabilidad y ese preso, condenado, él compromiso. tiene que seguirle la... Bueno, es que si está detenido, ¿de qué manera? Pero entonces, Ahí no- ¿quién cubriría Deberían eso? de ser entonces familiares. familiares. Hay Otra otra llamada llamada. telefónica, otra llamada. Decimos hello. Hello, lover. Te escuchamos. Hello. Hello. Hello, para hacerle una pregunta a la licenciada Suki, Buenos Bienvenida, días. Hello Lover. una menor que es Hello. vamos a ver qué palabra, una menor que es un tanto difícil, tiene 7 años, 16 exactamente, va a cumplir 17, permanece tarde de la noche en la calle. No se sabe dónde está, con quién está. Luego va donde la abuela y cuando la mamá falleció. Cuando regresa donde el papá,
regresa de forma altanera, no quiere colaborar en la limpieza de su aseo personal, de la cama, arreglar la cama. En la escuela va muy, muy mal. En ese caso, ¿qué se hace? Bueno, yo recuerdo que, y hace poco comentaba con alguien, Panamá tenía un lugar, yo no sé si ustedes lo recordarán, dizque Chapala, donde cuando uno no sabía, dizque, ¿qué hago con mi hijo adolescente? Uno acudía y pues se tomaban algunas medidas. Lo mandaban a Chapala. Ajá, por mal portados, ¿no? En este caso, pues lastimosamente, creo que nosotros no contamos en estos momentos, si la mente no me traiciona, con un tipo de programa parecido. Yo lo que sí le recomiendo a la Hello Lover, puede acudir de repente al Ministerio de Desarrollo Social a ver si hay algún tipo de orientación en ese sentido. Su mayoría de edad. Sí, claro, sí, claro. Sí, se encuentra en esa etapa y ahí hay muchas otras situaciones que hay que ver. Ella habló que la mamá había fallecido, puede ser que ella está en una etapa de duelo, son emociones que no han sabido Dice que cuando ser viene del manejadas. papá, viene como que cambia, ¿no? La muchacha. Claro, porque dice que se pone agresiva, entonces ahí también hay un rol de autoridad como padre que yo creo que hay que Suki, jugar, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando ambos padres fallecen? Y bueno, gracias a Dios los abuelos sí están con vida, pero entonces, ¿quién tiene prioridad aquí? ¿La parte materna o paterna para la guardia y crianza? El primero que solicite. Es el primero que solicite. Están los dos. Presenta una demanda, vamos a poner, se presenta la demanda de guardia y crianza, la presenta los abuelos paternos, vamos a decir. Lo presentan los abuelos paternos. Los abuelos maternos tendrán que debatir si ellos se oponen, porque recuerden, no estamos hablando de que, ay, es que son mis nietos y tú nunca más los vas a ver. Lo que se está tratando de regular es que ante la ausencia de los padres, ¿quién va a jugar ese rol de responsabilidad y de protección? Entonces, por lo general, en este tipo de casos yo siempre recomiendo que ambos abuelos, paternos y maternos, lleguen a un acuerdo y que eso sea homologado. Es decir, validado ante un juez. Tan sencillo como se ve mucho, especialmente en áreas alejadas de Panamá, que dice, bueno, país, te regalo a esta muchacha, porque hablamos de que fallecen, pero hay personas que se desaparecen, madres y padres que se van del país, se van y dejan a los chiquillos y se los dejan a una tía, a un hermano. Pero ¿qué pasa entonces en ese caso, Suki? ¿Qué pasa si la abuela quiere entonces tomar legalmente a esos niños, pero los tienen los tíos? ¿Cómo se maneja en ese caso? Si yo soy la abuela y lo tienen los tíos, yo puedo pedir. O sea, yo tengo el derecho. Los abuelos tienen más derecho que los tíos. Ojo, no es un tema de privilegios, es un tema de ver con quién están mejor los niños. Bienestar, o sea, aquí entra el bienestar. Es un tema de protección de derechos, es un tema de seguridad de los menores, es un tema de educación. O sea, todos esos son elementos que los jueces de familia van a analizar para ver al final, mira, aquí está bien que estén los niños. Interesante, Suki. Para las personas que quieran conocer más sobre este tema y otras consultas, ¿dónde te pueden localizar, Suki? Bueno, para consultas y demás, estamos a los teléfonos 391-9974 y bueno, nuestras redes sociales, @SukiYarAbogada. Wow. Interesante. Tema profundo, tema que no se habla, pero que aquí en Hello me pone sí a pensar, lo yo creo que este tema podríamos desarrollarlo después. Si el padre o los padres dejan un seguro de vida, pero el beneficiario son sus hijos directamente y aún son menores de edad. Eso es un tema complejo. Estamos hablando, ¿quién maneja esa plata? Es un tema complejo. ¿Quién es el albacea? ¿Quién es la persona que va a manejar todo lo que le dejaron sus dos padres en un accidente, pongamos, pero fueron dejados para ellos y son menores? No, y yo tengo otro caso más tétrico. ¿Qué pasa si una mamá o un papá fallecen, queda uno, y resulta que el que falleció, todos los bienes le corresponden al menor y ahora ese papá que nunca dio nada por ese menor quiere ahora adueñarse de los bienes? O sea, son casos. Vamos a hablar de eso. Eso está muy bueno, Suki. Está muy bueno, Rosetín. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Suki. De verdad, muy Gracias agradecidos contigo. Más adelante vamos a continuar contigo con otro foro. Así que